poniéndolo en manos de Dios. Amado Padre, amado Dios, te alabamos, agradecemos el poder estar aquí nuevamente, Dios, el poder cantarte, el poder alabarte, Padre. Señor, toma este tiempo en tus manos, que realmente pueda ser una alabanza grata ante ti, mi Dios, que nos podamos gozar, que podamos expresar lo que hay en nuestro corazón, mi Dios. Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres quien nos ha cambiado, Padre Santo, y queremos dar testimonio de ello. Hermanos, nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Y caer al enemigo, a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Los señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Hoy siempre la oración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir
eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Continuemos, tomen su lugar, chicos. Hola, muy buenos días. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Más todavía. 1, 2, 3. Probando, ahí está. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, así está bien. Bueno, pues hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Los de primer año estarán pensando, otra vez él, porque me tienen en Semana de la Pasión en la mañana. Pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos, reunidos, adorando al Señor. Y vamos a continuar con esta serie de Esdras, que ustedes ya han llevado hasta el capítulo 4. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 5, pero antes de empezar yo les voy a suplicar que por favor me acompañen en oración y pedirle a Dios de que el que sea el enseñador esta mañana sea su Santo Espíritu y no un hombre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque como siervos, como familia que somos en ti, podemos reunirnos para
estudiar tu palabra, escudriñarla. Y te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén sensibles, Señor. A veces nos acostumbramos tanto a estar leyendo la Escritura que empezamos a tener una actitud un poco ajena. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones, que nuestros corazones estén sensibles y que el que enseñe, Señor, que el que edifique tu iglesia en esta mañana sea tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ir a Esdras capítulo 5. Yo les voy a suplicar que por favor estén ahí con sus Biblias. Y de antemano les voy a decir de que vamos a estar brincando entre Esdras y Ageo, ¿ok? Porque Ageo está íntimamente vinculado con lo que Esdras va a estar relatando. Así que abre Esdras capítulo 5 y si encuentras ahí Ageo, también sepáralo para ti, por favor. Entonces, hasta este momento han visto de que hay un grupo de personas que han vuelto del cautiverio y lo que van a empezar a trabajar es la reconstrucción de la ciudad. Parte de la reconstrucción de la ciudad tiene que ver con, por supuesto, la reconstrucción del templo. Se tienen que reconstruir los muros, pero aparte que se van a reconstruir los muros, también es necesario que se le vuelva a enseñar la ley al pueblo, y es lo que vamos a ver posteriormente con Esdras. Pero en el capítulo 5 vamos a ver cómo Dios va a obrar en el pueblo para que entonces se retome algo que se había dejado en el capítulo 4. En el capítulo 4 ustedes habían visto que los enemigos estaban tratando de detener la obra que Dios estaba haciendo en Jerusalén, y verso 24 del capítulo 4 de Esdras dice de la siguiente manera: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, lo que ustedes vieron la vez pasada es cómo la obra había quedado suspendida, cómo el hecho de que todos estos enemigos estuvieran influenciando había provocado de que el pueblo se detuviera. Y Roy justamente habló de los enemigos que nosotros podemos llegar a tener en nuestro andar cristiano, la forma en la cual actuaban o nos van a intentar desanimar esos enemigos. Pero hoy vamos a ver cómo Dios se va a encargar de que su obra no se quede a medias. Porque si hay algo de lo cual podemos estar seguros es que la obra es de Dios y que no es nuestra, y que como es de Él podemos estar seguros que su obra va a ser finalizada. Y dos preguntas que quiero que nos hagamos es, ok, la obra se había detenido. ¿Podrán los judíos reconstruir el templo a pesar de tanta oposición? ¿Es posible proseguir con lo que Dios nos ha indicado después de que se han venido tantos enemigos, ha habido tanta oposición? ¿Cómo podrán hacerlo? ¿Cuál va a ser el elemento que va a provocar una diferencia entre un antes y un después? Así que el versículo 1 del capítulo 5 dice de la siguiente manera: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas de los judíos, que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, ¿quién es el Dios que estaba sobre el pueblo? Jehová, Dios sobre todos los dioses. Y ese Dios que estaba sobre el pueblo es el que se va a encargar de que su obra se realice. Y dice, entonces, después de que profetizaron Ageo y Zacarías, dice, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, se van a levantar los líderes del pueblo y también se van a levantar los profetas, ¿ok? Los profetas no es de que simplemente dijeron arrepiéntanse y que les vaya bien, no. Los profetas sí dieron el mensaje de Dios, pero después se ensuciaron las manos junto con el pueblo. ¿Okay? No es que simplemente el mensaje y que les vaya bien en la reedificación, no. Ellos también trabajaron en la edificación del templo, ellos también se ensuciaron las manos. Y es algo que a veces creemos que los que sirven, bueno, ellos que se ensucien las manos y yo me dedico a enseñar. No. Enseñaron y se pusieron junto con los líderes a reedificar. Ahora, Esdras va a mencionar a Ageo y Zacarías. Esto quiere decir de que lo que Esdras está mencionando está íntimamente vinculado al mensaje profético. Así que yo te había pedido que por favor apartaras a Ageo y vamos a leer unos versículos nada más.
Dice verso 4, el Señor les está preguntando al pueblo, el pueblo que había hecho que había cesado la obra en Jerusalén. Y dice, verso 4, dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Cuáles casas están artesonadas? La casa del pueblo, la casa de los líderes. Es tiempo para que ustedes estén en comodidad y la casa del Dios sobre todos los dioses esté como una casa cualquiera abandonada. Porque cesó la obra del templo, pero no cesaron de construir sus casas y de buscar el bien cada uno. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Y una de las cosas que Dios les va a decir es de que porque habían dejado la obra que Dios les había encomendado, ellos habían dejado de recibir bendición. Verso 6 dice, sembráis mucho y no recogéis, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Tanto Ageo como Zacarías van a exhortar al pueblo porque habían dejado de hacer aquello que Dios les había indicado. El pueblo había cesado, a tal punto que tenían sus casas bien y la casa de Dios por allá. Ellos estaban buscando su bien personal, pero lo que Dios había indicado, olvidado. Y eso es algo que pasa en el ministerio, por supuesto que sí, y lo vemos aquí en Esdras. Pero el hecho de que el pueblo se haya detenido no significa que la obra de Dios haya quedado como. La obra de Dios no quedó frustrada. Y esto es algo que tenemos que tener siempre en claro. Dios no nos necesita. El hecho de que nosotros le sirvamos es un privilegio, es un regalo. No es porque Dios, no, es que si se me va Richard, ¿cómo lo voy a hacer? Dios se va a encargar de que su obra sea realizada, pero va a haber ciertos requisitos, pero eso lo vamos a ver más adelante. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Porque después del mensaje de Zacarías y de Ageo, el pueblo se va a levantar, junto con los líderes del pueblo para entonces construir, y el texto dice de que Dios estaba con ellos. Ahora, van a venir personas a decir, ¿y quién les dio permiso a ustedes para que construyeran? Porque recordemos, no solamente están reconstruyendo el templo, también van a intentar reconstruir los muros posteriormente. Ellos también, dice, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ok, por favor, dame la listita de quienes estaban involucrados en esto, ok, como cuando hay ahí un encuentro entre cabañas y van con el jefe de cabañas y le preguntan, a ver, por favor, dame la lista de los que estaban metidos en este problema. Porque obviamente ellos van a darle referencias de esto al rey. Ahora, no se sabe verdaderamente si son enemigos, porque de hecho, cuando sigamos el texto, va a parecer como que están hablando muy bien de los judíos. De hecho, pareciera como hasta carta de recomendación lo que vamos a leer después. Pero independientemente de eso, nos vamos a dar cuenta de que la pregunta como tal de por qué están haciendo esto, asume de que ellos no considerarían que debería ser algo que deberían realizar. Y verso 5 dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Entonces, la razón por la cual no van a cesar es por una simple y sencilla razón, porque Dios estaba sobre ellos. Y si hay algo en lo cual debes confiar es que lo que Dios te ha llamado a hacer es posible porque Dios te ha llamado a hacerlo. Van a venir enemigos, van a venir dificultades. Semana anterior lo vieron con Roy, hay enemigos y hay cosas que van a hacer los enemigos para desalentar. Pero esa obra va a ser posible por el hecho de que Dios está sobre su obra. Y ese Dios sobre la obra va a provocar de que los ancianos no se detengan. Y esa es la razón por la cual podemos hacer lo que hacemos. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y es por eso que podemos hacer la obra de Dios.
notemos de que el libro de Esdras no solamente va a decir eso en esta parte, sino veamos Esdras 7:27. Esdras 7:27 dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Ahora, ¿quién movió al rey? Dios movió al rey. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Aquí vamos a encontrar a Esdras, que Esdras también va a volver a la ciudad y Dios va a estar obrando detrás de todas las cosas. Dios va a mover el corazón del rey. Esdras 8:18, ¿qué dice Esdras 8:18? Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios. Y es Dios el que sigue respaldando su obra. Versículo 22 del capítulo 8. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, dice Esdras cuando está volviendo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿qué cosa? La mano de nuestro Dios es para bien, la mano de Dios está sobre el pueblo. Verso 31 dice: y partimos al río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Gracias a Dios que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros no haríamos nada. Nuestras capacidades no bastan, nuestras habilidades son insuficientes. Somos total y completamente incapaces si no fuera porque Dios cuida y se va a encargar de que haga su obra. Confiemos en lo que nos ha llamado Dios a hacer. ¿Dudamos en el UME? Sí. Dudamos en el UME, a veces dudamos cuando estamos haciendo ministerio, pero no te preocupes, que es la mano de Dios la que va a hacer de que lo que Dios te mandó a hacer, entonces tenga fruto. De hecho, notemos rápidamente en Ageo capítulo 2, versículo 5, porque dijimos de que el pueblo se va a levantar y el pueblo entonces va a empezar a ¿qué? A edificar, y los profetas se van a ensuciar las manos junto con los líderes. Y lo que va a decir el versículo 5 nos dice de manera un poquito más específica que Dios va a estar con ellos. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué es lo que hizo Dios? Puso su espíritu en ellos y por eso van a poder hacer la obra. Los jueces, ¿por qué podían hacer lo que hacían? Dice el libro de Jueces de que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. No era por sus capacidades. En el caso de los profetas, profetizaban y dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos profetizaban. ¿Y nosotros qué tenemos? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a decir Jesucristo? Y me seréis discípulos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y les dice que no salgan hasta que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué tenemos? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos una obra diferente a cualquier obra que el mundo pueda realizar, porque nuestra obra, o más bien no nuestra obra, la obra de Dios, es una obra sobrenatural. Y Dios nos ha llamado a ser partícipes y nos ha capacitado para hacer su obra por medio de su Santo Espíritu. Esa es la razón por la cual, independientemente de que hayan enemigos, independientemente de que tenga problemas con el sustento, me estén queriendo extorsionar emocionalmente, la obra de Dios será realizada. ¿Por qué? Porque Dios es el que capacita a sus siervos y porque Dios es el Dios de su obra, es por medio de su poder. Pero la historia no queda ahí, porque va a ocurrir algo más. Dice: copia de la carta de Tannai, gobernador del otro lado del río, y Seter-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío, le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, paz. O sea, rey Darío, saludos. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes. Oye, entonces estos hombres están trabajando, ¿ok? Los maderos ya están puestos, la gente se está involucrando y dice, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Oye, muy importante que diga que prospera en sus manos, porque ellos pudieron haber dicho, oye, ¿sabes qué? Y vemos que están haciendo esto y no conviene que hagan este templo.
Si tienen otra vez, vuelven su adoración a Dios y luego construyen los muros, rey, te van a abandonar. Pero lo que estaban haciendo es evidente que era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaban prosperando. Ahora están prosperando, pero antes habían prosperado. No, nótese un detalle, porque Ageo nos va a dar ese detalle. ¿Por qué antes no habían prosperado? Vamos una vez más a Ageo. Ya vieron que estamos saltando entre Ageo y Esdras. Ageo capítulo 2, versos 11 al 19, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, ¿ok? Los únicos que podían responder esta pregunta eran los sacerdotes. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, ¿ok? Carne santificada y la lleva en su ropa, y tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? No le voy a preguntar a los sacerdotes, les voy a preguntar a ustedes, alumnos de Instituto Bíblico. ¿Será santificada? La respuesta es... ¿Qué pasó a los que están en Pentateuco? No es cierto, no han visto Levítico. La carne no será santificada. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y la respuesta es sí. ¿Qué es lo que está diciendo Ageo por parte de Dios? Si algo santo toca algo común, ¿se vuelve santo? No. Pero si algo inmundo toca a otra cosa, eso también se vuelve inmundo. Dice verso 14: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, ellos son inmundos. Y verso 15 dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué es lo que les está diciendo? Antes de que se les ocurra empezar a tocar mi santo templo, ¿qué deben hacer ustedes? Santificarse. Antes que sucediesen estas cosas, venían al monte de 20 efas y había 10. O sea, buscaban 20 y ¿qué es lo que encontraban? 10. Entonces, antes, cuando no estaban en santidad, ¿estaban siendo prosperados? No, no estaban siendo prosperados. Verso 18: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, o sea, no han sido bendecidos. Mas desde este día os bendeciré. Por eso no habían prosperado también. Ahora la obra está prosperando. Antes de que la obra prosperara, ¿cómo estaba el pueblo? Estaba inmundo, no estaba en santidad. La obra de Dios, a pesar de que hay enemigos, es posible porque la obra depende de Dios, número uno. Y número dos, en la mano de sus siervos es posible porque sus siervos andan en santidad. Si sus siervos no andan en santidad, va a haber problemas. Charles Spurgeon decía de que hay pocas cosas que lastiman tanto a una iglesia que la falta de santidad en sus miembros. Y por eso van a decir ahora estos personajes, Setar-Boznai y su compañero, dice: y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden? Entonces las preguntas que antes se habían hecho les van a decir al rey: esto fue lo que preguntamos. Y posteriormente van a responder, verso 12, mas después que nuestros padres, verso 11, y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos ¿de quién? Del Dios del cielo y de la tierra. ¿Quién es ese Dios del cielo y la tierra? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros somos siervos de ese Dios. Y reedificamos la casa que muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿Quién? Salomón. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor. ¿Por qué había caído juicio sobre ellos? Porque habían pecado. ¿Por qué no habían prosperado en la obra de la reconstrucción del templo? Porque no estaban en santidad. Mira,
podrás tener muchos dones, podrás tener muchas habilidades, pero si no andas en santidad, si no andamos en santidad, vamos a ser puestos aparte. Y yo creo que es innecesario mencionar hombres de Dios que hace un año, año y medio se ha escuchado que han estado metidos en escándalos y de que todo un ministerio grandísimo, enorme, y todo se viene abajo. ¿Por qué? Por falta de habilidad, por falta de capacidad, de intelecto, por falta de oratoria. Fue por falta de santidad. Y nos vamos a dar cuenta que posteriormente, cuando Esdras predique la palabra de Dios, lo que se va a buscar es un avivamiento en el pueblo, un llamado a la santidad. Y no pretendamos ser usados por Dios si no andamos como Él demanda que andemos. Sed santos porque yo soy santo. Ellos reconocieron que el juicio de Dios había caído sobre ellos justamente porque habían dejado la ley de Dios, habían dejado de andar en santidad, y el templo no había prosperado, porque ¿cómo iban a tocar el templo si sus manos estaban inmundas? Pero no solamente eso, sino que posteriormente dice que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro, el primero que había dado el edicto para que se reconstruyera el templo, los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios y ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios. Ahora, cuando terminamos de leer el libro de Segunda de Crónicas va a decir de que Ciro da el edicto para la reconstrucción del templo. ¿Y sabes algo más que va a decir Crónicas? Que fue porque Dios movió a Ciro para que entonces se reedificara el templo. Su pueblo había sido infiel, pero él permanece fiel. Él se va a encargar de que su obra sea hecha. Entonces, Sesbazar, algunos creen que Sesbazar probablemente ha sido Zorobabel o algún líder en los tiempos de Zorobabel que haya sido también partícipe en la reedificación. Dice: vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, busques en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces envían la carta y el punto es: rey, tú dinos al final si vamos a permitir que esto se haga o que no se haga. Obviamente la historia no termina aquí, la historia termina en el capítulo 6, pero la predicación es del capítulo 5. Pero al final Dios permite que su obra sea realizada. Yo creo que hay dos cosas que hemos dejado muy evidenciadas en esta porción. Número uno, la obra de Dios no es nuestra, es de Dios. Confiemos. Hebreos va a decir de que Sara confió en Dios, que tuvo fe porque creía que era fiel aquel que lo había prometido. Dios es fiel, Dios no va a fallar a su carácter. Y lo segundo es, chicos, algunos de entre ustedes podrán tener muchos dones y muchas habilidades, pero sabe que el día que tu santidad la tires por un tubo, no te va a servir de nada todas esas habilidades y dones, porque Dios demanda gente santa para servirle. Debo dejar de confiar en mis propias capacidades para hacer la obra de Dios. Es la mano de Dios la que hace su obra, pero para usarme Dios va a demandar santidad, sin la cual no habrá bendición. Y de hecho, santidad sin la cual nadie verá a Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que esto no sea un pasaje más que estudiamos, sino que sea un momento de autorreflexión. Como decía Geo, meditad en vuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a meditar
si estamos poniendo los ojos en la persona equivocada, si estamos poniendo los ojos en nosotros y no en Cristo, si estamos confiando en nuestras habilidades y no en la sobrenaturalidad de tu poder y en la santidad que tú demandas de tus siervos. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo, que lo que se vea en nosotros sea Cristo, y que porque entonces Cristo vive en nosotros, hagamos las obras que Cristo hacía. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y después de esto, ok. ¿Ah? Bueno, gracias.